Hay un dicho muy popular aquí en México que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte. Yo siempre he pensado que esa frase está incompleta. Debería decir, lo que no te mata, te deja una cicatriz tan profunda que, cada vez que cambia el clima, te duele hasta los huesos. Mi nombre es Marisol. Tengo 27 años, y durante los últimos 1095 días, 3 años exactos, he vivido en una especie de exilio voluntario. Un exilio dulce, tranquilo, con olor a café recién hecho y a tierra mojada, muy lejos del caos de la Ciudad de México donde crecí, y aún más lejos de la casa de mis padres en la colonia del Valle. Mi esposo, Ignacio, o Nacho, como le digo cuando estamos solos y me deja acariciarle el pelo, ha sido el arquitecto de esta nueva vida. Literal y figurativamente, porque él diseñó la casa pequeña pero llena de luz en la que vivimos ahora, en un estado tranquilo del centro del país. Aquí nadie nos conoce por nuestros apellidos. Aquí nadie sabe que soy la hermana de Beatriz. Aquí solo soy Marisol, la diseñadora gráfica que hace logotipos bonitos y que siempre saluda al panadero por las mañanas. Pero la verdadera paz, esa que te hace sentir que flotas, llegó hace 5 meses. Recuerdo la mañana exacta. Era un martes de noviembre, el aire ya estaba frío. Llevaba una semana sintiéndome extraña, con un cansancio que no se quitaba con dormir y un asco repentino por el olor del cilantro, algo que siempre me había encantado. Me hice la prueba de embarazo con las manos temblando, sentada en el borde de la tina, rezando y temiendo al mismo tiempo. Cuando aparecieron las 2 rayitas rosas, el mundo se detuvo. No hubo fuegos artificiales, hubo un silencio sagrado. Nacho estaba en la cocina preparando chilaquiles. Bajé las escaleras con la prueba en la mano, sin poder articular palabra. Se la mostré. Recuerdo cómo se le cayó el cucharón de madera al suelo, manchando el piso de salsa verde, pero a ninguno de los dos nos importó. Ese hombre grandote, de 1,80 m y barba cerrada, se arrodilló y besó mi vientre plano, llorando como un niño chiquito. Vamos a ser papás, Mari, me susurró contra la tela de mi pijama. Te juro por mi vida que a este bebé no le va a faltar nada. Sobre todo, no le va a faltar amor. Sabíamos lo que esa promesa significaba. No se refería a dinero o juguetes. Se refería a que nuestro hijo no crecería como crecí yo, siendo la sombra de alguien más. El embarazo transcurrió como un sueño. Estamos esperando un varón. Mateo. Ya le hablo todos los días. Le cuento cómo es el mundo fuera de mi panza. Le digo que su papá es el hombre más bueno del planeta y que su mamá lo va a defender con uñas y dientes. Ayer, me sentí valiente. O quizás fue la estupidez de las hormonas, esa neblina de felicidad que te hace olvidar que el mal existe. Fuimos al ultrasonido de la semana 20. Ahí estaba, su perfil perfecto, su naricita respingada, y esa manita saludando desde la pantalla gris. Es perfecto, dijo el doctor. Al llegar a casa, cometí el error. Tomé mi celular, seleccioné la foto del ultrasonido y abrí Facebook. Mi perfil es un búnker, privado, candado tras candado, lista de amigos depurada con la precisión de un cirujano. Había eliminado a mis padres, a Beatriz, a mis tíos, a los primos chismosos. Solo quedaban mis amigos reales, los de la universidad y la familia de Nacho. Escribí, nuestro pequeño milagro. Te esperamos con ansias, Mateo. Y le di a publicar. Sentí un calorcito en el pecho al ver los primeros me gusta y los comentarios llenos de corazones. Me sentí segura. Me sentí intocable. Mira, amor, le dije a Nacho, mostrándole la pantalla. Todos están felices por nosotros. Él sonrió, pero vi esa arruga en su frente, la que aparece cuando está preocupado. ¿Estás segura de que está bien configurada la privacidad? Preguntó. Ya sabes cómo son las noticias, vuelan más rápido que el viento. Tranquilo, paranoico, le di un beso en la mejilla. Estamos a kilómetros de distancia. Ellos no existen en este mundo. Qué equivocada estaba. La ingenuidad se paga caro.
2 horas después, estaba doblando unos mamelucos diminutos de color amarillo pastel, oliendo ese aroma a bebé nuevo que tiene la ropa de algodón, cuando mi teléfono, que estaba sobre la mesa de centro, emitió ese sonido. No fue el dinalegre de WhatsApp. Fue el tono seco y metálico del correo electrónico prioritario. Lo ignoré al principio. Seguro es una factura, pensé. Pero la pantalla se iluminó y, desde donde estaba, pude leer el nombre del remitente en la notificación. Las letras parecían brillar con una luz maligna: Guillermina, mamá. El mameluco se me cayó de las manos. Sentí como si el aire de la habitación se hubiera aspirado de golpe. Mi corazón, que segundos antes latía tranquilo, empezó a golpear mis costillas como un pájaro enjaulado. No había visto ese nombre en mi bandeja de entrada en 3 años. 3 años de silencio absoluto. Ni un feliz cumpleaños, ni una tarjeta de Navidad. Nada. Con los dedos entumecidos, tomé el teléfono. El asunto del correo era corto, pero cargado de veneno. Asunto: hija, necesitamos hablar. Es sobre la familia. Mari. Nacho salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. ¿Qué pasó? Estás pálida. ¿Te sientes mal? ¿Es el bebé? No pude hablar. Solo le extendí el teléfono como si fuera una granada sin seguro. Nacho lo tomó. Leyó el nombre y su expresión se endureció. Sus ojos, normalmente cálidos, se volvieron fríos como el acero. ¿Cómo consiguieron tu correo nuevo?, murmuró, más para sí mismo que para mí. No lo sé, mi voz era un hilo. Nacho, tengo miedo. Él se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. Pero incluso entre sus brazos, sentí el frío. Esa costra que había tardado 3 años en formar sobre mi herida se había caído de golpe y estaba sangrando. Ellos habían vuelto. Y si algo sabía yo sobre mi familia, es que nunca volvían solo para saludar. Para que entiendan por qué un simple correo electrónico de mi madre me provocó un ataque de pánico capaz de robarme el aliento, tengo que llevarlos al pasado. Tengo que presentarles a la verdadera protagonista de mi familia, mi hermana, Beatriz. Beatriz es 3 años mayor que yo. Y desde el momento en que nací, me quedó claro cuál era mi rol en la puesta en escena de los García. Yo era el extra, el personaje de fondo, el accesorio necesario para que Beatriz brillara más. Ella era la niña de oro. No estoy exagerando. Mis padres, Guillermina y Rodolfo, no eran malas personas en el sentido criminal de la palabra. Nunca me golpearon, nunca me dejaron sin comer. Pero hay un tipo de violencia que no deja marcas en la piel, una violencia silenciosa que te erosiona el alma poco a poco: la indiferencia. Recuerdo mis 15 años. En México, los 15 años son sagrados. Yo soñaba con una fiesta sencilla, un vestido color lila. Mis padres dijeron que la situación económica estaba difícil. Me compraron un pastel en el supermercado y me llevaron a cenar tacos. Yo no acepté, porque entendía el valor del dinero. Pero 3 años antes, para los 15 de Beatriz, habían tirado la casa por la ventana. Salón de lujo, vestido de diseñador traído de Estados Unidos, chambelanes, mariachi. Cuando pregunté por qué la diferencia, mi madre me dijo con esa voz suave que usaba para lastimar: es que Beatriz es más sociable, hija. Ella tiene más amigos. Tú eres más de estar en tu cuarto. No queríamos desperdiciar dinero en una fiesta a la que nadie iría. Crecí creyendo que yo era la difícil, la antisocial, la menos agraciada. Beatriz era el sol, y yo era un planeta helado orbitando a su alrededor, esperando recibir un poco de calor que nunca llegaba. Pero el verdadero infierno comenzó cuando Beatriz conoció a Salvador. Salvador era el partido perfecto. Ingeniero, guapo, de buena familia y con una paciencia de santo. Beatriz se obsesionó con él desde el día 1. Lo cazó como un depredador a su presa. Sin embargo, había un problema. Un gran problema. Salvador era muy vocal sobre su decisión de vida: él no quería tener hijos. Era un hombre chill-free convencido. Quería viajar, invertir, disfrutar a su pareja, pero la paternidad no estaba en sus planes.
Recuerdo una tarde de domingo, estábamos en el jardín. Beatriz estaba pintando las uñas de un rojo intenso. Ya llevaban 6 meses de novios. No sé cómo le vas a hacer, Betty, le dije, atreviéndome a cuestionarla. Salvador habla muy en serio sobre lo de no tener hijos. Y tú siempre has dicho que quieres ser mamá joven. ¿No es injusto seguir con él haciéndole perder el tiempo? Beatriz levantó la vista del frasco de esmalte. Me miró con esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir estúpida. Ay, Marisol, eres tan ingenua que das ternura, dijo, soplando sobre sus uñas. Los hombres no saben lo que quieren. Salvador dice que no quiere hijos porque no ha conocido a la mujer correcta que lo convenza. Pero él fue muy claro, mira, hermanita, me interrumpió, su tono endureciéndose, necesito casarme con él. ¿Has visto cómo me mira la gente cuando llego en su coche? ¿Has visto la casa que se compró en las lomas? No voy a dejar que un pequeño detalle como no tener hijos arruine mi futuro. Cuando estemos casados, él cambiará de opinión. Y si no cambia, bueno, los accidentes pasan. Un condón roto, un olvido de pastilla, ya sabes. Me quedé helada. ¿Lo vas a engañar? Pregunté, horrorizada. No es engañar. Es gestionar la realidad. Además, mis papás están encantados con él. Si tú abres la boca, Marisol, te juro que te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Eres la hermana celosa, ¿recuerdas? Beatriz se casó con Salvador bajo esa mentira fundamental. Mis padres lloraron de felicidad en la boda. Yo me senté en la última fila, sintiendo que era cómplice de un crimen silencioso. La vi caminar al altar, radiante, hermosa y completamente falsa. Los años pasaron. Yo conocí a Ignacio en la universidad. Nuestra relación fue todo lo contrario a la de Beatriz, honesta, sencilla, llena de risas y tacos en la calle. Nacho no tenía el dinero de Salvador, pero tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Cuando Ignacio me propuso matrimonio, 3 años después, fue el momento más feliz de mi vida. Sentí que por fin era mi turno. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. O mejor dicho, mi hermana tiene un radar para detectar mi felicidad y destruirla. Justo una semana después de que anuncié mi compromiso y puse fecha para mi boda, Beatriz llegó a casa de mis padres arrastrando 2 maletas Louis Vuitton y un mar de lágrimas. Salvador le había pedido el divorcio. El caos se desató en la casa de los García. Beatriz lloraba por los rincones, gritando, rompiendo cosas. Mis padres entraron en modo de emergencia nacional. Médicos, tés calmantes, abrazos constantes. Y yo me convertí en el enemigo público número 1 simplemente por atreverme a ser feliz mientras la princesa sufría. Faltaban exactamente 3 semanas para mi boda. Todo estaba listo. Había sido un esfuerzo titánico. Ignacio y yo habíamos ahorrado cada peso, privándonos de vacaciones, de salidas, comiendo atún y arroz muchos días para pagar la boda de nuestros sueños sin pedirle un centavo a mis padres. No quería deberles nada. Ese viernes por la noche, mi teléfono sonó. Era mi padre, Rodolfo. Marisol, ven a cenar. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo sobre la logística del evento, dijo. Su voz era seria, pero eso no era raro en él. Claro, papá. Llego en media hora. Cuando entré a la casa de mis padres, el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Olía a incienso y a tristeza. Beatriz estaba sentada en el sofá principal, envuelta en una manta de lana, aunque no hacía frío. Tenía los ojos hinchados y la nariz roja. Al verme entrar, soltó un suspiro trémulo y giró la cara hacia la pared. Mi madre me sirvió una taza de café negro. No había pan dulce, no había cena. Solo café amargo. Siéntate, hija, dijo mi padre, señalando la silla frente a ellos. Parecía un tribunal. Me senté, apretando mi bolso contra mi regazo. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo con el salón? ¿Con los invitados? Es sobre Beatriz, dijo mi madre,
poniendo una mano protectora sobre la rodilla de mi hermana. Como sabes, está atravesando el momento más oscuro de su vida. El divorcio la ha destruido. Salvador, ese hombre la engañó con falsas esperanzas. Me mordí la lengua para no gritar que la única que había engañado era Beatriz. Lo siento mucho, de verdad, dije, tratando de sonar empática. Pero, ¿qué tiene que ver esto con mi boda? Mis padres intercambiaron una mirada. Esa mirada. La conocía desde niña. Era la mirada de vamos a sacrificar a Marisol para salvar a Beatriz. Creemos, empezó mi padre, carraspeando, que no es apropiado que la boda se lleve a cabo en la fecha planeada. ¿Cómo? Sentí que se me helaba la sangre. ¿De qué hablan? No es ético, Marisol, intervino mi madre, su voz subiendo de tono. No es cristiano. ¿Cómo vas a celebrar tu amor, vestida de blanco, riendo y bailando, justo en la cara de tu hermana que acaba de fracasar en su matrimonio? Sería una crueldad. Mamá, la boda es en 20 días. Todo está pagado. Los invitados tienen sus boletos de avión. Perderíamos casi 100,000 pesos en depósitos. El dinero va y viene. Gritó mi padre, golpeando la mesa. La familia es para siempre. ¿Te importa más una fiesta que la salud mental de tu hermana? No es una fiesta, papá. Es mi matrimonio. Es mi vida. ¿Por qué tengo que detener mi vida porque a Beatriz le fue mal? Beatriz se incorporó de golpe. Se quitó la manta y me miró con un odio puro, sin filtros. ¿Ves, mamá? Te lo dije. A ella no le importo. Ella está disfrutando esto. Se está regodeando. Quiere restregarme su felicidad en la cara para sentirse superior por primera vez en su triste vida. Eso no es verdad, dije, con lágrimas de impotencia picando en mis ojos. Solo quiero casarme, Beatriz. Tú tuviste tu boda. Tuviste tu momento. Déjame tener el mío. Pues cancélalo, dijo Beatriz, fría y cortante. O posponla. 1 año. 2. Hasta que yo me sienta lista para verte feliz sin querer morirme. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. No. No lo voy a hacer. Me voy a casar el 14 de mayo como está planeado. Si ustedes no quieren ir, lo entenderé. Pero no voy a cancelar mi boda. El silencio que siguió fue terrible. Mi madre se levantó lentamente, caminó hacia mí y se detuvo a 1 centímetro de mi cara. Si no pospones esa boda, Marisol, nosotros no iremos. Y no solo nosotros. Nos aseguraremos de que nadie de la familia vaya. Le diremos a tus tíos, a tus primos, a todos, lo egoísta y cruel que está siendo. Te quedarás sola. ¿Me están chantajeando? Pregunté, incrédula. ¿Prefieren destruir la boda de su hija menor que decirle no a un capricho de Beatriz? Es solidaridad, Marisol. Aprende lo que significa, dijo mi padre. Salí de esa casa corriendo. Me subí a mi coche y lloré hasta que me dolió la garganta. Sabía que no eran amenazas vacías. Ellos cumplirían. Pero en ese momento, entre el dolor y la rabia, tomé una decisión. No iba a ceder. Ya les había dado mis juguetes, mi autoestima y mi infancia. No les iba a dar mi futuro. Los días previos a la boda fueron una lección brutal sobre la naturaleza humana. Beatriz cumplió su amenaza y superó cualquier expectativa de maldad que yo pudiera tener. No se limitó a decir que estaba triste. Inició una campaña de desprestigio digna de una villana de telenovela. Empezaron a llegarme mensajes de mis tías, de mis primas, incluso de la madrina de mi bautizo. Marisol, qué decepción. No sabía que fueras capaz de algo así. ¿Es verdad lo que dice Betty? ¿Qué te acostaste con Salvador? Beatriz había inventado la mentira perfecta. Le dijo a toda la familia que la verdadera razón de su divorcio no era la incompatibilidad, sino que yo, su propia hermana, me había metido en medio. Dijo que yo había seducido a Salvador, o que al menos le había llenado la cabeza de ideas para que la dejara, motivada por una envidia patológica hacia ella.
Era absurdo. Yo apenas hablaba con Salvador. Pero la mentira, cuando se dice con lágrimas y desde la posición de víctima, es muy poderosa. Y mi familia estaba predispuesta a creer lo peor de mí. Intenté defenderme. Llamé a mis tíos. Tía, eso es mentira. Nunca he tenido nada con Salvador. Ay, mija, me contestó mi tía Lupe, tu hermana está destrozada. No inventaría algo así. Mejor cancela esa boda y pide perdón. Me bloquearon. Uno por uno. De la lista de 80 invitados por parte de mi familia, quedaron 5. Solo 2 primos lejanos, que siempre habían sido las ovejas negras y sabían lo loca que estaba Beatriz, confirmaron su asistencia. Mis padres, ellos ni siquiera contestaron mis llamadas. Llegó el día de la boda. El 14 de mayo amaneció soleado, un día perfecto para casarse. Pero yo me sentía como si fuera a un funeral. Me vestí en una habitación de hotel, sola. No estaba mi madre para abotonarme el vestido. No estaba mi hermana para arreglarme el velo. Solo estaba la maquillista, una chica amable que no entendía por qué la novia tenía los ojos tan rojos e hinchados. Te ves hermosa, me dijo ella, tratando de animarme. Me miré al espejo. El vestido era precioso, encaje francés, corte sirena. Pero la mujer que me devolvía la mirada parecía rota. El trayecto a la iglesia fue silencioso. Cuando llegué, me quedé en el atrio, temblando. Entonces se abrieron las puertas de madera tallada de la iglesia. Y el golpe visual me cortó la respiración. La iglesia estaba dividida en 2 mundos. A la izquierda, el lado de Ignacio, estaba repleto. Flores, sombreros, trajes, risas contenidas. Su familia había venido completa, desde la abuela en silla de ruedas hasta los sobrinos recién nacidos. A la derecha, mi lado. Estaba desolado. Filas y filas de bancos de madera vacíos, brillando bajo la luz de los vitrales. Parecía una boca a la que le habían arrancado los dientes. Solo 5 personas dispersas en un mar de vacío. Sentí que las piernas me fallaban. Iba a desmayarme. Iba a darme la vuelta y correr. La vergüenza era un fuego que me quemaba la piel. Todos lo estaban viendo. Todos sabían que mi propia familia me despreciaba. Entonces, vi a Ignacio. Estaba al pie del altar, guapísimo con su traje azul marino. Me vio. Vio mi pánico. Vio mi soledad. Y rompió el protocolo. Rompió todas las reglas. Bajó del altar y caminó por el pasillo central, con paso firme, ignorando al sacerdote y a los invitados. Llegó hasta mí, en la entrada. Me tomó las manos, que estaban heladas. Mírame a mí, Mari, me susurró, y su voz fue el ancla que me mantuvo en la tierra. Mírame solo a mí. Ellos no importan. Ellos se lo pierden. Nosotros somos tu familia ahora. Tú, yo, y la vida que vamos a construir. No vino nadie, Nacho, sollocé. Ni mi papá. Yo estoy aquí. Y nunca me voy a ir. ¿Lista? Entrelazó su brazo con el mío. Y así, sin padre que me entregara, pero con el hombre que me amaba sosteniéndome, caminé hacia el altar. Lloré durante los votos. Lloré cuando dijimos sí, acepto. Pero cuando salimos de la iglesia, bajo una lluvia de arroz que lanzaron los amigos de Nacho, sentí algo nuevo, libertad. Ese día, mientras bailábamos, juré que nunca más dejaría que me hicieran daño. Al día siguiente de la boda, cambié mi número. Cerré mis redes. Me mudé. Corté el cordón umbilical podrido que me unía a ellos. Pensé que había ganado. Pensé que el silencio era mi victoria. Pero ahora, 3 años después, con un bebé en mi vientre, me doy cuenta de que el pasado es un fantasma persistente. Y el correo de mi madre era la prueba de que el fantasma había encontrado mi dirección. Volvamos al presente, a mi sala de estar, con el teléfono que mandóme la mano. Nacho me quitó el celular y lo puso sobre la mesa, boca abajo, como si fuera una carta maldita. No vamos a contestar, dijo, tajante. Mari, recuerda lo que pasó.
Recuerda la iglesia vacía. Me senté en el sofá, abrazando un cojín. Las hormonas del embarazo son traicioneras. En lugar de rabia, sentí una oleada de nostalgia absurda. El correo dice que mi papá ha estado enfermo, murmuré. Que tiene problemas de presión alta. Y que solo quieren arreglar las cosas antes de que nazca el nieto. Es manipulación, dijo Nacho, caminando de un lado a otro. Es el manual básico del abusador. Primero te golpean, luego dicen que te extrañan porque están enfermos. Pero, ¿y si es verdad? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Y si se muere mi papá y yo nunca le presenté a su nieto? Nacho, no quiero que mi hijo crezca sin abuelos por mi orgullo. Nacho se detuvo y me miró con tristeza infinita. Sabía que no podía luchar contra mi culpa católica y mi deseo infantil de tener una mamá. Está bien, suspiró, derrotado. Pero con condiciones. Vienen aquí. Una visita corta. A la primera grosería, a la primera mala cara de Beatriz, los echo a la calle. ¿Trato hecho? Trato hecho. Respondí el correo esa misma noche. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Fui breve y formal. Pueden venir el próximo sábado a comer. A las 2 de la tarde. Solo ustedes y Beatriz. La respuesta llegó en 5 minutos, lo que me dijo que estaban pegados al teléfono esperando. Y gracias, hija. Estamos muy emocionados. Beatriz también quiere ir para hacer las paces. Llevaremos el postre. La semana siguiente fue una tortura psicológica autoinfligida. Me entró lo que llaman el síndrome del nido, pero versión extrema. Limpié la casa como si fuera a recibir a la realeza o a un inspector de sanidad. Fregué las juntas de los azulejos del baño con un cepillo de dientes. Pulí los cubiertos de plata que nos regaló la abuela de Nacho. Compré flores frescas para cada rincón. Mari, la casa está impecable, deja eso, me decía Nacho, quitándome el trapo. ¿A quién quieres impresionar? Quiero que vean que estamos bien, respondí, sudando. Quiero que vean que no los necesité. Que soy exitosa. Que soy feliz. En el fondo, quería que se arrepintieran. Quería que entraran y pensaran, wow, mira la hija maravillosa que perdimos. Qué tonta fui. Llegó el sábado. Me desperté a las 6 de la mañana para cocinar. Preparé mole poblano desde cero, tostando los chiles, moliendo las especias. Hice arroz rojo, frijoles refritos. Todo perfecto. Me puse un vestido maternal de flores azules que me hacía sentir bonita. A las 2 de la tarde en punto, sonó el timbre. El sonido resonó en toda la casa como una campana de juicio final. Nacho me apretó la mano. Estoy aquí. No estás sola. Caminamos hacia la puerta. Respiré hondo, puse mi mejor sonrisa falsa y abrí. Ahí estaban. El tiempo no había sido amable con ellos. Mi padre se veía más bajo, más encorvado, con el cabello completamente blanco. Mi madre tenía más arrugas alrededor de la boca, esas líneas de amargura que se marcan con los años. Pero quien me dejó en shock fue Beatriz. La Beatriz que yo recordaba era imponente, siempre maquillada, siempre vestida para matar. La mujer que estaba en mi puerta parecía un fantasma de mi hermana. Estaba delgadísima, casi esquelética. Llevaba un vestido de marca caro, sí, pero le quedaba grande. Su cabello, antes brillante, se veía opaco. Y sus ojos tenían unas ojeras profundas, moradas, como si no hubiera dormido en años. «Hija», exclamó mi madre, y antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en un abrazo que olía a su perfume de gardenias de siempre. Me quedé rígida como un poste. «Hola, mamá». «Hola, papá». Beatriz se quedó atrás. No se movió para abrazarme. Sus ojos se clavaron inmediatamente en mi vientre abultado de 5 meses. Fue una mirada física, pesada. No había cariño en ella. Había hambre. Había una mezcla de fascinación y odio que me hizo dar un paso atrás instintivamente y cubrirme la panza con las manos. «Hola, Marisol», dijo Beatriz.
Su voz sonaba rasposa, seca. Te ves enorme. Gracias, Beatriz, dije, tratando de ignorar el insulto velado. Pasen, por favor. Entraron a mi casa, escaneando todo. Vi a mi madre pasar el dedo por una repisa buscando polvo. No encontró nada. Es acogedor, dijo mi madre, usando ese tono que significa pequeño y mediocre. Trajimos regalos, dijo mi padre, tratando de romper la tensión. Levantó una bolsa grande de plástico negro, de esas de basura, lo cual me pareció extraño. ¿Para el bebé? Pregunté. Sí, dijo mi madre. Ábrelo. Abrí la bolsa. El olor me golpeó primero. Olía a naftalina, a guardado, a humedad. Saqué el contenido. Eran mamelucos, mantas, chambritas. Pero no eran nuevos. Estaban amarillentos por el tiempo. Algunos tenían etiquetas de hace 3 años. Eran las cosas que Beatriz había comprado, susurró mi madre, como si estuviera en un velorio. Cuando estaba casada con Salvador. Las guardó todo este tiempo. Pero pensamos que, bueno, que a ti te servirían. Miré la ropa vieja, comprada para un bebé fantasma que nunca existió. Sentí un escalofrío. Me estaban dando las obras de los sueños rotos de Beatriz. Gracias, dije, conteniendo las ganas de tirar todo a la basura. Es muy considerado. Vamos a comer. La comida fue un ejercicio de hipocresía. Nos sentamos a la mesa. Nacho presidía la cabecera, vigilante como un halcón. Yo servía el mole, tratando de que no me temblara el cucharón. El mole está un poco dulce, ¿no? Comentó mi madre después del primer bocado. A tu abuela le quedaba más picosito. A Nacho le gusta así, respondí, cortante. Beatriz no comía. Solo removía el arroz con el tenedor, creando montañitas y destruyéndolas. No dejaba de mirar mi vientre. Era incómodo. Era invasivo. ¿Y cómo te ha ido, Beatriz? Preguntó Nacho, intentando ser civilizado. ¿Estás trabajando? Beatriz soltó una risa seca, sin humor. No. No trabajo. Estoy enfocada en mi salud. Beatriz ha pasado por mucho, intervino mi padre rápidamente. Ha sido un calvario médico. De repente, Beatriz soltó el tenedor con estrépito sobre el plato. El ruido nos sobresaltó a todos. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Pero no era un llanto normal. Era un llanto desgarrador, teatral, de esos que buscan detener el mundo. No puedo. No puedo soportarlo. Gimió entre sollozos. Mi madre se levantó de un salto y corrió a abrazarla. Ya, mi niña, ya. Tranquila. Respira. Es que es injusto, chilló Beatriz, señalándome con un dedo acusador. Mírala. Ella está ahí, gorda y feliz, y yo estoy aquí seca. Seca por dentro. Me quedé helada. Nacho apretó los puños sobre la mesa. ¿Qué está pasando? Pregunté. Mi padre suspiró, con esa gravedad de patriarca sufrido. Marisol, tienes que entender. Beatriz es estéril. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Estéril? Completamente, continuó mi padre. Después del divorcio, Beatriz intentó tratamientos de fertilidad. Inseminación, FIV, todo. Gastamos los ahorros de toda la vida. Incluso hipotecamos la casa el año pasado para pagarle el último ciclo en una clínica de Houston. ¿Hipotecaron su casa? Pregunté, horrorizada. Mis padres siempre habían sido muy cuidadosos con el dinero. Que hubieran arriesgado su techo por un capricho de Beatriz me parecía inconcebible. Lo hicimos por amor, dijo mi madre, acariciando el cabello de Beatriz. Pero no funcionó. El doctor dijo que su útero es hostil. Que sus óvulos no tienen calidad. Beatriz nunca podrá gestar un hijo. Nunca. Beatriz levantó la cara. Estaba bañada en lágrimas y mocos, pero sus ojos tenían un brillo extraño.
Soy un árbol seco, Marisol. Una mujer a medias. Tú no sabes lo que es eso. Tú, que te embarazas con solo mirar a tu marido. Sentí una punzada real de lástima. A pesar de todo el daño que me había hecho, la infertilidad es una tragedia para cualquier mujer que desea ser madre. Era un dolor biológico, profundo. Lo siento mucho, Beatriz. De verdad. No sabía nada. Mi madre se enderezó. Se secó una lágrima y me miró. Su expresión cambió. La tristeza desapareció y fue reemplazada por una determinación fría y calculadora. Pero Dios es grande, hija. Dios aprieta pero no ahorca. ¿A qué te refieres? Pregunté, sintiendo que el ambiente cambiaba. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Cuando vimos tu foto en Facebook, cuando supimos que ibas a tener un varón, supimos que era una señal divina, dijo mi madre, sonriendo de una manera que me dio miedo. Una bendición para sanar a esta familia. Nacho dejó su vaso de agua sobre la mesa con fuerza. Señora Guillermina, vaya al grano. ¿Qué están insinuando? Mi padre se aclaró la garganta. Hemos estado pensando en una solución. Una solución donde todos ganan. Beatriz está cayendo en una depresión profunda, Marisol. Los médicos dicen que necesita un propósito. Necesita maternar. Necesita volcar ese amor que tiene. El silencio se hizo espeso, pegajoso. No entiendo, dije, aunque una voz en mi cabeza gritaba, corre. Beatriz se limpió la cara con la servilleta y me miró fijamente. Tú eres joven, Marisol. Tienes 27 años. Eres fértil como una coneja. Puedes tener 3, 4, 5 hijos si quieres. Yo no tengo esa oportunidad. Esta es mi única oportunidad. ¿Tu oportunidad de qué? Susurré. Mi padre puso las manos sobre la mesa, como si fuera a cerrar un trato de negocios. Queremos que Beatriz sea comadre de tu hijo. Comadre. Repetí la palabra. Me sonó alienígena, ridícula, obscena. Sí, comadre, se apresuró a explicar mi madre, hablando rápido, como si quisiera vender el concepto antes de que yo pudiera pensar. Escucha, es muy lógico. El bebé vivirá aquí contigo, por supuesto, necesita la lactancia los primeros meses. Pero Beatriz se mudará cerca. Quizás podamos rentarle un departamento aquí en tu calle. Y ella vendrá todos los días. Desde la mañana hasta la noche, intervino Beatriz, con una emoción creciente. Yo puedo cuidarlo mientras tú trabajas en tus diseños. Puedo bañarlo, dormirlo. Y quiero que él sepa quién soy. ¿Su tía? Dije. No, dijo Beatriz, negando con la cabeza. Su otra mamá. Quiero que me llame mamá Betty. Y a ti mamá Mari. 2 mamás son mejor que una, ¿no? Más amor. Miré a Nacho. Tenía la boca abierta, incrédulo. Su cara estaba pasando del rojo al morado. ¿Están hablando en serio? Preguntó Nacho, con voz temblorosa de rabia. Vienen a mi casa, comen mi comida, y nos piden que compartamos a nuestro hijo como si fuera un tiempo compartido en Acapulco. No es un tiempo compartido. Se ofendió mi padre. Es familia. Es sangre. Marisol, ese niño tiene tus genes, por lo tanto, tiene los genes de Beatriz. Es lo más cerca que ella estará jamás de tener un hijo propio. Es casi suyo biológicamente. No es casi suyo, dije, sintiendo que las náuseas subían por mi garganta. Es mío. Y de Nacho. Ay, hija, no seas egoísta, me regañó mi madre, usando su tono de estoy decepcionada. Tú tienes todo. Tienes marido, tienes salud, tienes hijo. Tu hermana no tiene nada. Está sola. ¿Vas a negarle esta pequeña alegría? ¿Vas a condenarla a la depresión por puro egoísmo? Además, añadió Beatriz, inclinándose hacia adelante, piénsalo, Marisol. Tú tienes que trabajar. Yo no. Mis papás me apoyan. Yo puedo comprarle la mejor ropa,
los mejores juguetes. Puedo pagarle clases de estimulación temprana. Si lo compartes conmigo, ese niño tendrá una vida de rey. Si te lo quedas tú sola, bueno, tendrá una vida normal. La audacia era tal que me quedé sin aire. Me estaban diciendo que mi hijo estaría mejor con Beatriz porque ella tenía el dinero de mis padres, dinero que, por cierto, ya no tenían porque hipotecaron la casa. Déjenme ver si entiendo, dijo Nacho, levantándose lentamente. Quieren que Marisol sea la incubadora y la lechera, y Beatriz juegue a las muñecas con nuestro hijo. ¿Qué forma tan vulgar de decirlo? Chilló mi madre. Es un acto de amor. Y legalmente, añadió mi padre, ignorando a Nacho, nos gustaría formalizarlo. Quizás una adopción compartida en el futuro. Queremos que Beatriz tenga derechos. Si algo les pasa a ustedes, Dios no lo quiera, el niño quedaría automáticamente con ella. Basta. Grité. Golpeé la mesa con la mano abierta. Los platos saltaron. Basta. Esto es una locura. Es perverso. No es perverso, es moderno, dijo Beatriz. Hay muchos tipos de familia hoy en día. ¿Por qué discriminas? Porque tú no eres su madre. Le grité en la cara. Tú eres mi hermana, la hermana que me arruinó la boda, que me difamó, que me odia. ¿Y ahora quieres a mi hijo? ¿Crees que soy estúpida? ¿Quieres a mi hijo como un accesorio, como un perro de raza, para llenar tu vacío? La cara de Beatriz se transformó. La máscara de la hermana triste cayó y apareció la verdadera Beatriz, la que yo conocía. La víbora. Si dices que no. Siseo, demostrarás que eres la persona podrida que siempre dije que eras. Demostrarás que prefieres ver sufrir a tu familia antes que compartir un poco de tu bendición. En ese momento, miré a mis padres. Esperaba ver duda, vergüenza. Pero no. Me miraban con exigencia. Sentían que tenían derecho sobre mi hijo. Sentían que yo les debía esto como compensación por ser la hija que tuvo suerte. Me di cuenta de que nunca habían venido a pedir perdón. Vinieron a cobrar una deuda imaginaria. Vinieron a robarme lo único que era puramente mío. La tensión en el comedor era insoportable. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Lárguense, dijo Nacho. Su voz no era un grito, era un gruñido bajo y peligroso. Fuera de mi casa. Ahora. Tú no nos das órdenes, muchacho, se levantó mi padre, intentando imponer autoridad. Esta es una conversación entre la familia García. Marisol es mi esposa. Esta es mi casa. Y ustedes están agrediendo a mi familia. Fuera. Marisol. Chilló mi madre, agarrándose el pecho. ¿Vas a permitir que este hombre nos corra? Somos tus padres. Te dimos la vida. Y me la han intentado arruinar cada maldito día. Grité, poniéndome de pie. Las lágrimas me corrían por la cara, pero no eran de tristeza, eran de pura furia volcánica. ¿Creen que olvidé mi boda? ¿Creen que olvidé ver los bancos vacíos porque ustedes prefirieron apoyar los berrinches de Beatriz? Lo hicimos por su bien. Gritó mi madre. Y esto también es por su bien. Siempre es por el bien de Beatriz. Respondí. Yo nunca importo. Yo soy sacrificeable. Pues ¿saben qué? Se acabó. Mi hijo no es un sacrificio. Mi hijo no es un antidepresivo para Beatriz. Beatriz se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Su rostro estaba contorsionado por la ira. Eres una maldita egoísta. Gritó, escupiendo saliva. Siempre has sido una envidiosa. Seguro le rogaste a Dios tener un bebé solo para restregármelo. Pero no te lo mereces. Vas a ser una madre horrible, amargada y pobre. Yo nací para ser madre. Yo tengo el instinto. Si naciste para ser madre, dije, y una calma fría me invadió de repente, entonces ¿por qué Dios te dejó seca? ¿Por qué tu cuerpo rechaza la vida? Quizás Dios sabe que serías una madre tóxica y decidió proteger a esos niños de ti.
El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en la mesa. Había dicho lo indecible. Había tocado la herida más profunda, la más sagrada. La cara de Beatriz se puso blanca como el papel. Luego, roja. Soltó un alarido, un sonido gutural, animal, y se lanzó sobre mí. Vi sus uñas largas, pintadas de rojo, acercándose a mi cara. O a mi vientre. Pero no llegó. Nacho se interpuso con la velocidad de un rayo. La agarró por los brazos y la empujó hacia atrás con fuerza. Beatriz tropezó y cayó sobre el sofá. Si la tocas, te mato. Rugió Nacho. Nunca lo había visto así. Parecía un oso defendiendo a su cría. Mi padre corrió a levantar a Beatriz, que ahora gritaba insultos irrepetibles. Vámonos, dijo mi padre. Esta mujer es el diablo. Le dijo estéril a su hermana. Maldita seas, Marisol. Te desconozco. Estás muerta para nosotros. Gritó mi madre, señalándome con un dedo tembloroso. Ojalá tu hijo nunca sepa la clase de monstruo que tiene por madre. Ojalá te abandone como tú nos abandonas a nosotros. Fuera. Grité, señalando la puerta. Salieron en tropel, como una jauría de perros rabiosos. Nacho lo siguió hasta la puerta y la cerró de un portazo tan fuerte que el cuadro de la entrada se ladeó. Puso el cerrojo. Puso la cadena. Me quedé de pie en medio del comedor, rodeada del olor a mole y a odio. Mis piernas cedieron y caí al suelo. Nacho corrió hacia mí. Mari, respira. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Me abracé el vientre. Ellos querían a mi bebé, Nacho, sollocé. Vinieron a quitármelo. Ya se fueron, amor. Ya se fueron. No van a volver a entrar. Nunca. Lloré durante horas. Lloré por la niña que fui, que siempre quiso que su mamá la quisiera. Lloré por la mujer que era, que acababa de romper el último lazo con su sangre. Y lloré de miedo, porque en los ojos de Beatriz había visto una obsesión que no se iba a curar con un portazo. Amigos, la situación se ha vuelto peligrosa. La familia de Marisol ha cruzado una línea que nunca se debe cruzar. Si ustedes estuvieran en su lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían intentado negociar o los habrían echado igual? Dejen su opinión en los comentarios y, por favor, escriban el nombre de su ciudad. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. No olviden suscribirse y darle like para apoyar al canal. Seguimos. Pensé que al cerrar la puerta con doble cerrojo había dejado el problema afuera. Qué ingenua fui otra vez. En el siglo XXI, las puertas físicas no detienen el odio viaja por fibra óptica y señales de Wi-Fi. Apenas una hora después de que se fueran, mi teléfono, que Nacho había vuelto a poner sobre la mesa, se iluminó. Y luego otra vez. Y otra. Empezó a vibrar con tanta frecuencia que parecía que iba a caminar solo por la madera. Nacho lo tomó y miró la pantalla. Hizo una mueca de asco. Están movilizando a las tropas, dijo. Déjame ver, pedí. No creo que sea buena idea, Mari. Necesito saber qué están diciendo. Necesito saber a qué me enfrento. Me pasó el teléfono. Tenía 20 mensajes de WhatsApp no leídos. Y notificaciones de Facebook. Abrí el primer mensaje. Era de mi tía Lupe, la hermana mayor de mi madre, la matriarca moral de la familia. Marisol, acabo de colgar con tu madre. No puedo creer lo que hiciste. ¿Es verdad que te burlaste de que Beatriz no puede tener hijos? ¿Es verdad que les dijiste que Dios la castigó? Siempre supe que eras rebelde, pero esto es maldad pura. Tienes el alma negra, hija. Discúlpate ahora mismo y permite que tu hermana sea parte de la vida de ese bebé. Es lo menos que puedes hacer después de tanto daño. Sentí un golpe en el estómago. Habían tergiversado todo. Habían omitido la parte donde me pedían regalar a mi hijo y solo contaron mi reacción explosiva. Otro mensaje, de una prima, qué poca madre tienes. Beatriz se quiere suicidar por tu culpa.
Si le pasa algo, va a caer sobre tu conciencia. Ojalá el karma no te cobre esto con tu propio hijo. Ese mensaje me hizo temblar. Desearle mal a mi hijo no nacido, eso era otro nivel de crueldad. Esa noche no pudimos dormir. Yo daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Nacho, susurré a las 3 de la mañana. ¿Fui demasiado cruel? Él se giró y me abrazó. ¿Por qué preguntas eso? Le dije que era un árbol seco. Le dije que Dios la castigó. Eso es horrible. Tal vez soy el monstruo que dicen que soy. Escúchame bien, dijo Nacho, encendiendo la lámpara de noche para mirarme a los ojos. Ellos vinieron a tu casa a decirte que tú no eras suficiente madre para tu hijo. Vinieron a decirte que tu hijo estaría mejor con Beatriz. Te acorralaron. Tú te defendiste. Cuando alguien te ataca con un cuchillo, no te preocupas por si tu defensa es educada. Te defiendes para sobrevivir. No dejes que te hagan gaslighting. Ellos son los locos. Tú eres la víctima. Sus palabras me calmaron un poco, pero la culpa es un veneno lento. En nuestra cultura latina, la madre es santa, la familia es sagrada. Yo había roto los tabúes más grandes. Me sentía sola contra el mundo. La semana siguiente fue un infierno digital. Beatriz no se limitó a llorar en privado. Llevó su dolor a las redes sociales. Empezó a publicar estados en Facebook, configurados como públicos para que todo el mundo, incluso los que no eran sus amigos, pudieran verlos y compartirlos. Es triste cuando la propia sangre se vuelve veneno. Una verdadera hermana comparte sus bendiciones, no las acapara con egoísmo. Hoy lloro por el sobrino que nunca conoceré, secuestrado por el rencor de su madre. Tía Betty te ama, pequeño, aunque no me dejen verte. Acompañaba los textos con fotos de ella llorando, o fotos de zapatitos de bebé vacíos. Era manipulación emocional de alto nivel. La gente se lo tragaba entero. Sus publicaciones tenían cientos de reacciones de me entristece y me enoja. Los comentarios eran vitriolo puro contra mí, esa hermana tuya es una bruja. Dios le da pan al que no tiene dientes. Ánimo Betty, tú serías mejor madre que ella 1000 veces. Me sentía asediada. No podía salir de casa sin sentir que alguien me miraba. Vivíamos a 3 estados de distancia, pero la paranoia me hacía ver espías en cada esquina. Mi presión arterial empezó a subir. En mi control prenatal del jueves, el médico frunció el ceño. Marisol, traes la presión en 140/90. Esto es peligroso. Se llama preeclampsia y puede afectar al bebé. Necesito que te calmes. 0 estrés. Absolutamente 0. Salí del consultorio llorando. Estaban logrando lo que querían, hacerme daño a mí y a mi bebé. Nacho tomó una decisión ejecutiva. Dame el teléfono, dijo al llegar al coche. Pero, dámelo. Se acabó. Vamos a desconectarnos. Voy a cambiar nuestros números hoy mismo. Y vamos a salir. Necesitas aire fresco, necesitas ver gente normal, no gente tóxica de internet. ¿A dónde vamos? Al centro comercial Plaza Mayor. Es el más caro de la ciudad, queda al otro lado. Allá no van a estar tus fantasmas. Vamos a comprar la cuna de Mateo. Te lo mereces. Acepté a regañadientes. Me sentía débil, derrotada. Pero Nacho tenía razón, si me encerraba, ellos ganaban. El centro comercial era un mundo diferente. Aire acondicionado, música suave, tiendas brillantes. Caminamos tomados de la mano. Compramos una cuna preciosa, de madera blanca, robusta. Compramos sábanas suaves. Por un momento, logré olvidar la guerra que se libraba en mi teléfono. Nos sentamos en una cafetería italiana a descansar. Pedí un batido de fresa. Nacho pedía un café. Estaba mirando a la gente pasar, familias normales, parejas felices, cuando Nacho me dio un codazo suave en las costillas. Mari, no mires bruscamente, pero creo que ese de allá es Salvador. Me congelé. ¿Salvador? ¿El ex de Beatriz?
Sí. Está en la mesa de la esquina, con una laptop. Me giré disimuladamente. Efectivamente, ahí estaba. Salvador. Pero no era el Salvador que yo recordaba de la época del divorcio, aquel hombre ojeroso, encorvado y triste. Este hombre se veía, radiante. Llevaba un traje gris impecable, sin corbata. Su cabello estaba bien cortado. Se veía saludable, tranquilo. Estaba tecleando en su computadora y sonriendo a la pantalla. ¿Qué hace aquí?, susurré. Él vivía en la capital. Quizás se mudó por trabajo. ¿Deberíamos saludar? No sé, dudé. Beatriz dijo que él me odiaba. Dijo que él estaba convencido de que yo tuve la culpa de su divorcio. Dijo que si me veía, me escupiría. Beatriz ha dicho muchas cosas, Mari. Y la mayoría han sido mentiras. ¿Y si esto también es mentira? Nacho me miró con intensidad. Además, se ve como un hombre decente. La curiosidad pudo más que el miedo. Y quizás, una pequeña parte de mí quería saber la verdad. Me levanté, alisando mi vestido sobre mi barriga. Voy a saludar. Caminé hacia su mesa. Mi corazón latía rápido. ¿Salvador? Él levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no vi odio. Vi reconocimiento y, ¿alegría? En Marisol. Se puso de pie de inmediato, cerrando su laptop. ¡Qué sorpresa! Vaya, ¿cuánto tiempo? Se acercó y me dio un beso en la mejilla, respetuoso y cálido. Luego, su mirada bajó a mi vientre. ¡Y felicidades!, exclamó con una sonrisa genuina. No sabía que, bueno, perdí contacto con todos. Te ves estupenda. Solté el aire que estaba conteniendo. No me odiaba. Gracias, Salvador. Él es Ignacio, mi esposo. Nacho se acercó y se dieron un apretón de manos firme. Siéntense, por favor. Invito el café. ¿Qué hacen por aquí? Nos sentamos. La conversación fluyó extrañamente fácil. Salvador nos contó que se había mudado a nuestra ciudad hace un año porque le ofrecieron un puesto directivo. Estaba feliz. Se había vuelto a casar hace 6 meses con una mujer maravillosa que ya tenía 2 hijos adolescentes. Me alegra verte tan bien, Marisol, dijo él, revolviendo su espresso. Me sentí muy mal por no poder ir a tu boda. De verdad quería ir. Pensé que no había sido porque estabas furioso conmigo, solté. Tenía que saberlo. Beatriz me dijo que tú creías que yo me metía en su matrimonio. Que yo le llenaba la cabeza de ideas. Salvador soltó una carcajada amarga, negando con la cabeza. ¿Qué? Por Dios, no. Su risa se apagó y su rostro se puso serio. Beatriz me dijo que tú me habías prohibido la entrada. Me dijo que me odiabas por haberla dejado. Me dijo, Marisol no quiere ver tu cara de traidor en su día especial. Por eso no fui. No quería causarte problemas. Sentí como si una pieza gigante del rompecabezas encajara en su lugar con un clic audible. Ella mintió, dije, sintiendo la rabia subir. Mintió en todo. Me dijo a mí y a toda la familia que tú y yo, bueno, que tú me dejaste a ella por mi culpa. O peor, insinuó cosas impropias entre nosotros. ¡Qué locura! Salvador parecía genuinamente ofendido. Esa mujer necesita ayuda psiquiátrica. Es complicado, intervino Nacho. De hecho, Salvador, queríamos preguntarte algo. Es delicado. Salvador nos miró, expectante. Dime. Beatriz es estéril. ¿Lo sabías? La reacción de Salvador fue fascinante. No hubo sorpresa. Hubo una especie de comprensión dolorosa, como si acabara de entender el final de una película complicada. No. No lo sabía con certeza. Pero, eso explica muchas cosas. O quizás es la justicia divina actuando de formas muy misteriosas. ¿Por qué lo dices?, pregunté.
Salvador suspiró, miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba, y se inclinó hacia nosotros. Marisol, la razón real por la que me divorcié de Beatriz no fue solo porque peleábamos. Fue porque descubrí algo imperdonable. Algo que tiene que ver con tener hijos. Si tienes estómago para escucharlo, te contaré la verdad. Por favor, dije. Necesito saber la verdad. Me están volviendo loca. Salvador asintió. Tomó un sorbo de agua y empezó a hablar. Ustedes saben que yo siempre fui claro, no quería hijos biológicos. Beatriz lo sabía antes de casarnos. Firmamos un acuerdo prenupcial donde eso estaba estipulado. Ella juró que estaba de acuerdo, que prefería ser mi esposa a ser madre. Yo asentí. Recordaba sus mentiras en el jardín. Los primeros 2 años fueron bien. Pero luego, ella cambió. Empezó a dejar revistas de bebés por la casa. Empezó a llorar cada vez que veíamos un comercial de pañales. La presión era constante. Peleábamos diario. Ella me decía que yo le estaba robando su juventud. Un día, continuó Salvador, su voz bajando un tono, decidí ceder. La amaba, Marisol. De verdad la amaba. Pensé, bueno, tengo dinero, puedo contratar niñeras, quizás un hijo la haga feliz y dejemos de pelear. Esa noche, planeaba decirle que podíamos empezar a intentarlo. Compré flores. La llevé a cenar. ¿Y qué pasó? Ella se emborrachó. Estábamos en casa, celebrando nuestro aniversario. Se tomó una botella de vino ella sola. Estaba eufórica, extraña. Empezó a reírse de mí. Me dijo, ay, Salvador, eres tan lindo y tan tonto. Le pregunté por qué. Y entonces, soltó la bomba. Se rió en mi cara y me dijo, crees que tú decides cuando tenemos hijos, pero yo decido. Llevo 2 años sin tomarme las pastillas anticonceptivas. 2 años, estúpido. Cada vez que nos acostamos, estoy jugando a la ruleta rusa con tu semen. Me llevé la mano a la boca. Nacho soltó una maldición por lo bajo. Eso es fraude, dijo Nacho. Es violación reproductiva, dijo Salvador. Me quedé helado. Ella siguió hablando, orgullosa de su hazaña. Dijo, tarde o temprano voy a pegar el chicle, voy a quedar embarazada y te vas a tener que aguantar. Y me vas a dar gracias. En ese momento, dijo Salvador, con los ojos tristes, el amor que sentía por ella se murió. No se desvaneció, se apagó como un interruptor. Me di cuenta de que estaba durmiendo con una enemiga. Una mujer capaz de engañarme durante 2 años en algo tan vital, capaz de forzarme a una paternidad no deseada mediante el engaño, eso no es amor. Es posesión. Me fui esa misma noche. Hice las maletas mientras ella dormía la borrachera. Le dejé los papeles del divorcio en la mesa de noche a la mañana siguiente. Nunca volví atrás. Hubo un silencio pesado en la mesa. Y lo irónico, dije, atando cabos, es que, a pesar de dejar las pastillas 2 años, a pesar de intentarlo activamente a tus espaldas, nunca quedó embarazada. Exacto, dijo Salvador. Ella me gritaba que era mi culpa, que yo tenía esperma flojo. Pero yo me hice pruebas después, por curiosidad. Soy fértil. El problema siempre fue ella. Su propio cuerpo me salvó de su trampa, concluyó Salvador. Si hubiera quedado embarazada, yo estaría atado a ella de por vida. Su infertilidad fue mi libertad. Me quedé mirando mi batido derretido. La maldad de Beatriz era mucho más profunda y calculadora de lo que yo imaginaba. No era una víctima de la naturaleza, era una victimaria que había fallado en su crimen. Marisol, dijo Salvador, mirándome fijamente, si ella te está molestando ahora, si está usando su infertilidad para dar lástima y manipularte, tienes que saber la verdad. No te sientas mal por ella. Ella jugó con fuego y se quemó. No dejes que te arrastre a su infierno. Gracias, Salvador, dije, apretándole la mano. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Me acabas de dar la pieza que me faltaba. Úsala, dijo él.
Úsala si es necesario. Tienes mi permiso para contar mi versión. Ya me cansé de ser el villano en su historia. Salimos del centro comercial con esa nueva información ardiendo en mi bolsillo. Tenía la verdad. Tenía el arma nuclear para destruir su narrativa de pobre mujer sufrida. La pregunta era, ¿tenía el valor para apretar el botón rojo? Llegamos a casa al atardecer. La paz del centro comercial se esfumó en cuanto vimos nuestra puerta. Alguien había tirado huevos contra la fachada. El amarillo de las yemas se secaba sobre la madera blanca. Y en el buzón, una nota anónima, escrita con recortes de revista como en las películas de secuestradores, pero pegada en una hoja de cuaderno, egoísta. Dios te mira. Entré a la casa temblando. Nacho estaba furioso. Voy a poner cámaras. Voy a llamar a la policía. No, dije. Una calma fría, diferente al miedo, se apoderó de mí. Era la calma del soldado que sabe que tiene que disparar para sobrevivir. La policía no va a hacer nada por unos huevos rotos. Esto se acaba hoy. Encendí la computadora. Entré a mi Facebook. Vi que Beatriz había escalado el drama a niveles absurdos. Había creado un grupo de oración por su sobrino secuestrado emocionalmente. Mis padres habían comentado que estaban considerando acciones legales por alienación parental de abuelos, un término legal que ni siquiera existe en nuestro Código Civil de esa manera, pero que sonaba intimidante. Estaban amenazando mi paz. Estaban amenazando mi hogar. Estaban amenazando el bienestar de Mateo. Salvador me dio la munición, le dije a Nacho. Voy a disparar. Hazlo, dijo Nacho, poniéndose detrás de mí y poniendo sus manos en mis hombros. Escribe todo. Que se sepa la verdad. Que se caigan las máscaras. Me senté. Mis dedos volaron sobre el teclado. No corregí el estilo. Escribí desde las entrañas. Titulé el post, La verdad, ¿por qué mi hermana no es madre y por qué jamás será la madre de mi hijo? Empecé por el principio. Conté sobre el sabotaje de mi boda. Detallé cómo me chantajearon para posponerla, cómo inventaron rumores sobre mí y Salvador, cómo me dejaron sola en el altar con la iglesia vacía. Luego, pasé al presente. Conté la visita del sábado. Describí la ropa vieja y apestosa que trajeron. Describí, con lujo de detalles, la propuesta indecente de la comaternidad. Cité textualmente las palabras de mi padre, ese niño tiene tus genes, por lo tanto es de Beatriz. Y finalmente, solté la bomba de Salvador. Escribí, mi hermana se presenta como una víctima de la infertilidad, buscando la lástima del mundo. Pero la realidad es más oscura. Hablé con su ex esposo hoy. La verdad de su divorcio no es que él fuera malo. La verdad es que Beatriz intentó cometer un fraude de paternidad. Dejó de tomar sus anticonceptivos en secreto durante 2 años para forzar un embarazo en un hombre que no quería hijos. Intentó atraparlo. Le confesó su crimen riéndose en su cara. La única razón por la que no lo logró fue porque su propia biología se lo impidió. Su infertilidad no es una tragedia que le ocurrió a una santa, es la consecuencia natural que impidió que un hombre fuera manipulado de por vida. Terminé con una declaración de guerra. La infertilidad es dolorosa y respeto a quienes luchan contra ella. Pero Beatriz no busca un hijo para amar, busca un objeto para poseer, igual que intentó poseer a su esposo. Ahora quiere usar a mi hijo, Mateo, como su premio de consolación. Como su animal de terapia. Mi hijo no es un objeto. Mi hijo es un ser humano y yo soy su única madre. Si mi familia elige apoyar su locura y acosarme con huevos y amenazas, entonces anuncio aquí y ahora, no tengo familia. Soy huérfana por elección. No se acerquen a mi hijo. Nunca. Leí el texto una vez. Mi corazón latía en mis oídos. Públicalo, dijo Nacho. Le di a publicar. Sentí que me quitaba una mochila de 100 kilos de la espalda. El aire entró en mis pulmones por primera vez en semanas. El impacto fue nuclear. No hay otra palabra para describirlo. En cuestión de minutos, mi teléfono, que había vuelto a encender, empezó a explotar.
Pero esta vez no eran mensajes de odio. Eran notificaciones de Facebook. El post se compartió 10 veces, luego 100, luego 500. En nuestra ciudad natal, el chisme corre rápido, pero la verdad corre más rápido cuando es escandalosa. La gente adora el drama, pero hay algo que la sociedad mexicana detesta más que nada, a las mentirosas y a las mujeres que intentan atrapar hombres con hijos, hacer de chivo los tamales de alguna forma moral. Los comentarios empezaron a cambiar de marea. Dios mío, ¿intentó hacerle baby trap a su esposo? ¡Qué loca! ¿Pedir compartir un bebé? Eso es enfermizo, parece película de terror. Marisol, te pedimos perdón. Tu tía Lupe me contó otra versión. No sabíamos la verdad. Mis tías, esas mismas que me habían insultado horas antes, empezaron a borrar sus comentarios de odio en el perfil de Beatriz. Algunas, más cobardes, me escribieron por privado pidiendo disculpas tibias. Ay mija, es que Beatriz nos lloraba mucho, no sabíamos lo de las pastillas. No contesté a ninguna. A la mañana siguiente, mi padre me llamó. Miré el teléfono vibrando en la mesa. Nacho me miró. Contesta, dijo. Escuchemos qué tiene que decir el patriarca ahora que su reino se derrumbó. Contesté y puse el altavoz. Bueno. Marisol, la voz de mi padre sonaba rota. Pero no era la rotura de la tristeza, era la rotura de la vergüenza social. Baja eso. Baja el post inmediatamente. No, dije. La gente está hablando. Casi gritó, desesperado. Los socios del club me miran mal. Y tu madre no quiere salir a la calle ni al mercado. Has destruido la reputación de tu hermana. La has dejado como una prostituta calculadora. Dije la verdad, papá. Solo la verdad. Y hay verdades que se lavan en casa. La ropa sucia se lava en casa. Ustedes sacaron la ropa sucia a la calle cuando me mandaron a sus monos voladores a atacarme. Ustedes hicieron esto público. Yo solo lo terminé. ¿Estás contenta? Preguntó él, con veneno. ¿Estás feliz de ver a tu familia destruida? No, papá. No estoy feliz. Estoy en paz. Y eso es más importante. Y te advierto una cosa, si vuelven a acercarse a mi casa, si vuelven a tirar un huevo, si vuelven a mandar un mensaje, voy a publicar los audios donde Beatriz me insulta. Tengo más. No me prueben. Colgué. Y luego lo bloqueé. Para siempre. Beatriz cerró su Facebook esa misma tarde. Desapareció de las redes sociales. No pudo soportar el escrutinio. Su narrativa de víctima se había desmoronado ante los hechos fríos y duros de Salvador. Hablando de Salvador, me envió un mensaje corto por WhatsApp, gracias. Por fin la gente sabe que no fui el malo. Soy libre. Me sentí poderosa. Había usado mi voz. Había defendido a mi hijo. Pasaron 2 meses. El silencio por parte de mi familia biológica fue absoluto. Fue un silencio diferente al de los 3 años anteriores, aquel era un silencio de castigo, este era un silencio de derrota. Mi hijo, Mateo, nació una mañana soleada de abril. El parto fue largo, difícil, pero Nacho estuvo ahí cada segundo, sosteniendo mi mano, dándome agua, recordándome que yo era fuerte. Cuando por fin escuché su llanto, fuerte y claro, sentí que el universo se realineaba. Me lo pusieron en el pecho. Estaba tibio, pegajoso, perfecto. Me miró con unos ojos oscuros, profundos, que parecían saberlo todo. Hola, Mateo, susurré, llorando de felicidad pura. Soy tu mamá. Solo yo. Y te prometo que nadie te va a usar nunca. Nadie te va a lastimar. En los días siguientes, en el hospital, sentí la ausencia de mi madre. Es natural. Quería que alguien me dijera si era normal que el bebé durmiera tanto, o cómo acomodarlo para que eructara. Pero cada vez que sentía esa punzada de nostalgia, recordaba la cara de Beatriz mirando mi vientre con hambre. Y la nostalgia se convertía en alivio. Mis padres intentaron una última maniobra.
Al segundo día de estar en el hospital, llegó una cesta de flores enorme, gigantesca, con rosas blancas y lirios. La tarjeta decía, para nuestro nieto. La sangre llama. Los abuelos. Ni un perdón. Ni un lo sentimos. Solo una afirmación de propiedad, nuestro nieto. Llamé a la enfermera. Disculpe, le dije. No quiero estas flores en mi habitación. ¿Son alérgicos? Preguntó ella. Sí, dije. Soy alérgica a la hipocresía. Por favor, tírenlas o regálenlas a alguien que no tenga visitas. Y ponga en el registro que no se permiten visitas de nadie con el apellido García. Entendido, señora. Volví a casa con Mateo y Nacho. Nuestra casa pequeña, llena de luz, se llenó de pañales, de llantos nocturnos y de un amor tan denso que casi se podía tocar. Nacho resultó ser un padre nato. Cambiaba pañales con precisión militar y cantaba canciones de rock suave para dormir al bebé. Estamos solos en esto, en el sentido de que no tenemos a los abuelos tradicionales. Pero descubrí que la familia no se define por el ADN. Salvador vino a visitarnos 2 semanas después. Trajo un regalo práctico, una caja gigante de pañales y una tarjeta de regalo para comida a domicilio. Para que no cocinen, dijo, sonriendo. Cargó a Mateo con una ternura sorprendente para alguien que no quería hijos propios. Es un buen chamaco, dijo. Se parece a ti, Marisol. Tiene tu barbilla obstinada. Salvador se ha convertido en el tío Salva. Mis amigas de la universidad son las tías locas que traen juguetes ruidosos. La mamá de Nacho, aunque vive lejos y está enferma, hace videollamadas diario y le teje suéteres. Mateo tiene una aldea. Una aldea elegida, sana, sin veneno. Hoy, Mateo cumple 3 meses. Está durmiendo en mi pecho mientras escribo esto. Su respiración es rítmica, un pequeño motor de paz que me calma el alma. A veces, en la madrugada, cuando el mundo está en silencio y las defensas bajan, pienso en ellos. Pienso en Beatriz. Me la imagino sola en su habitación de soltera, en casa de mis padres, rodeada de esa ropa de bebé vieja y amarillenta. Me imagino su amargura, comiéndola por dentro como un cáncer. Siento pena. Sí, siento pena. Debe ser horrible vivir en una cárcel construida por tus propias mentiras. Pienso en mi madre, que cegaramente llora ante sus amigas diciendo que soy una hija ingrata, pero que en el fondo sabe que ella creó este desastre al idolatrar a una hija y desechar a la otra. Pienso en mi padre, preocupado por el que dirán en su club social, más preocupado por su imagen que por conocer a su único nieto. Pero la pena dura poco. Miro a mi hijo. Miro sus manitas abriéndose y cerrándose. Imaginé por un segundo el escenario alternativo. Imaginé haber dicho que sí. Imaginé a Beatriz entrando a mi casa todos los días, criticando mi forma de cargar al bebé, compitiendo por su atención, susurrándole al oído, yo soy tu mami Betty, tu mamá Mari no te quiere tanto. Imaginé a mi hijo creciendo confundido, siendo un peón en el juego enfermizo de mi hermana. Me dio un escalofrío tan fuerte que abracé a Mateo más fuerte. Protegerlo fue mi primer acto como madre. Y fue el acto más importante de mi vida. A veces, para salvar la manzana sana, tienes que cortar la rama podrida, aunque esa rama sea del mismo tronco que tú. La sangre te hace pariente. La lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Yo elegí mi familia. Y cada vez que veo sonreír a mi hijo, sé que elegí bien. Ahora, con mi bebé en brazos y la verdad expuesta al sol, les pregunto a ustedes, que han seguido mi historia hasta el final, ¿creen que fui demasiado dura al exponer el secreto de mi hermana al mundo? ¿Debería haber callado y permitido que mis padres vivieran en su fantasía para mantener una paz falsa? Yo creo que no. Creo que la verdad, aunque duela como alcohol en una herida, es lo único que limpia de verdad. Pero a veces, soy humana y dudo. Díganme qué piensan. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido, si te ha dado rabia o si simplemente estás de acuerdo con que madre solo hay una, por favor dale un me gusta a este video y suscríbete al canal.
Activa la campanita para no perderte más historias impactantes de la vida real. Y recuerda dejar tu comentario con el nombre de tu ciudad, queremos saber hasta dónde llegó la verdad de Marisol. Nos vemos en la próxima historia.